Hola, buenas tardes. Por aquí ando de nuevo. Quiero ofrecerles una disculpa por haber dejado pasar tanto tiempo para volver a grabar y para volver a hablarles sobre libros, pero pues tengo que decirles que el 2025 fue un poco complicado y se me dificultó bastante poder sacar tiempo para hacer las grabaciones de los respectivos podcasts. Quedamos la última vez en la trilogía del Elfo Oscuro y nos falta revisar el último volumen de esta trilogía que se llama El Refugio. Entonces hoy, pues como siempre, les voy a compartir un poco de qué va esta historia, que es casi se puede entender como una historia de cierre de la trilogía y también como de inicio, porque digamos que esta finalización de la trilogía nos presenta el personaje de Drizzt y posteriormente pues se desarrollan las demás historias del Elfo Oscuro en, en el mundo de los reinos olvidados. Lo interesante es que Salvatore escribe esta historia, esta trilogía la escribe después, muchos años después de haber escrito los otros textos de los reinos olvidados. Entonces, esto es muy interesante porque nos presenta como la intimidad del personaje, la intimidad de Drizzt, que no conocíamos en el resto de las historias. Entonces, bueno, voy a empezar como siempre por el preludio. Les pido, o más bien les ofrezco una disculpa si cometo algunos errores en la lectura. Llevo mucho tiempo sin entrenar este ejercicio, entonces bueno, intentaré ir con toda la calma. Sentado en la ladera desnuda, el elfo oscuro observaba ansioso mientras la línea roja crecía sobre el horizonte oriental. Esta, quizás, era la centésima aurora, y conocía bien el ardor que la luz abrasadora produciría en sus ojos lilas, ojos que sólo habían conocido las tinieblas de la antípoda oscura durante más de 4 décadas. De todas maneras, el Drow no se volvió cuando el borde superior del sol llameante asomó por el horizonte. Aceptó la luz como su purgatorio, un dolor necesario si pretendía seguir el camino elegido y convertirse en una criatura del mundo de la superficie. Un humo gris apareció delante del negro rostro del Drow. Sabía lo que significaba sin necesidad de mirar. El Piwafwi, la capa mágica hecha por los elfos oscuros que tantas veces lo había protegido de las miradas enemigas en la antípoda oscura, había sucumbido por fin a la luz del día. La magia de la capa había comenzado a esfumarse hacía semanas, y la tela sencillamente se disolvía. Aparecieron grandes agujeros en la prenda, y el Drow se abrazó el torso con fuerza, dispuesto a salvar lo que pudiese. En cualquier caso, sabía que era inútil. La capa estaba condenada a desaparecer en este mundo tan diferente del lugar donde la habían creado. El Drow la abrazó desesperado, quizá porque la veía como una analogía de su propio destino. Se elevó el sol y brotaron las lágrimas de los violetas ojos entrecerrados del Drow. Ya no podía ver el humo, no distinguía más que el brillo cegador de aquella terrible bola de fuego. Sin embargo, no se movió y miró durante todo el amanecer. Para sobrevivir tenía que adaptarse. Metió la punta del pie en una grieta de la roca y empujó para sentir el dolor. Esto lo ayudó a desviar la atención de sus ojos y disminuir el mareo que amenazaba con dominarlo. Pensó en lo gastadas que tenía las botas y comprendió que éstas también no tardarían en convertirse en polvo. ¿Qué pasaría con las cimitarras? ¿Perdería las magníficas armas Drow que lo habían salvado de tantas situaciones de riesgo? ¿Cuál sería el destino de Wengivar, la pantera mágica que era su compañera? Sin darse cuenta, el Drow metió una mano en la bolsa para tocar la maravillosa estatuilla, tan perfecta en todos los detalles, que utilizaba para invocar al felino. Su solidez le devolvió la confianza en aquel momento de duda, pero si el talismán también había sido tallado por los elfos oscuros, imbuida de la imagen tan particular de sus dominios, estaría condenada Wengivar a desaparecer. Me convertiré en una criatura lastimosa, se lamentó el Drow en su idioma nativo. Se preguntó, no por primera vez, y por cierto no la última, si había sido la correcta decisión de abandonar,
si había sido correcta la decisión de abandonar la Antípoda Oscura, de renunciar a la malvada sociedad de los elfos oscuros. Le dolía la cabeza y el sudor aumentaba el escozor de los ojos. El sol prosiguió el ascenso y el drow no pudo aguantar más. Se levantó y caminó hacia la pequeña cueva que había adoptado como casa, y una vez más apoyó la mano sobre la estatuilla de la pantera. Los harapos del Piwafwi le colgaban de los hombros, ofreciéndole una mísera protección contra el viento helado de la montaña. No había vientos en la Antípoda Oscura, excepto unas ligeras corrientes provocadas por las fuentes de magma, y nada helado salvo el toque de un monstruo no muerto. El mundo de la superficie, donde el drow llevaba ya varios meses, lo desconcertaba con tantos cambios, con tantas variables, que a veces le parecían demasiadas. Drizzt Do'Urden no se rendiría. La Antípoda Oscura era el mundo de su pueblo, de su familia, y en la oscuridad no encontraría descanso. Fiel a las exigencias de sus principios, había atacado a Lot, la reina araña, la deidad malvada que su gente reverenciaba por encima de la propia vida. Los elfos oscuros, la familia de Drizzt, jamás le perdonarían la blasfemia, y en la Antípoda Oscura no había suficientes refugios para escapar del castigo. Aun cuando creyera que el sol acabaría por abrazarlo, como había quemado las botas y el precioso Piwafwi, aun cuando se convirtiera en algo tan etéreo como el humo gris arrastrado por el viento helado de la montaña, mantendría los principios y la dignidad, los elementos que habían dado sentido a su vida. Drizzt arrancó los trozos de la capa y los arrojó a un profundo precipicio. El viento helado le tocó la sudorosa frente, pero el drow caminó altivo y orgulloso, la mandíbula firme y los ojos violetas bien abiertos. Este era el destino elegido. En la ladera de otra montaña, no muy lejana, otra criatura observaba el sol naciente. También Ulgulu había abandonado su lugar de nacimiento, las pestilentes y humeantes grietas que limitaban el plano de Gehenna, pero ese monstruo no había venido por voluntad propia. Era el destino de Ulgulu, su penitencia, crecer en este mundo hasta haber conseguido la fuerza suficiente para regresar a su casa. El oficio de Ulgulu era el asesinato. Se alimentaba de la fuerza vital de los débiles mortales de su alrededor. Ahora, faltándole poco para alcanzar la madurez, era enorme, fuerte y terrible. Cada muerte le daba más fuerza. Bueno, voy a continuar con los distintos apartados de esta entrega, de este volumen 3. Creo que son 5 grandes partes y finalmente pues un epílogo de cierre. Sobre esto, pues como siempre, solo leeré lo que corresponde a la parte del diario de Drizzt para ser pues más concisos. Entonces, la primera parte se llama Amanecer. Me quemó los ojos y me produjo dolores en todo el cuerpo. Destruyó mi Piwafwi y las botas. Robó la magia de la armadura y debilitó mis apreciadas cimitarras. Sin embargo, cada día, sin fallar, yo estaba allí, sentado en mi roca, la silla del acusado, esperando el amanecer. Cada día se presentaba ante mí de una forma paradójica. No puedo negar el dolor, pero tampoco puedo negar la belleza del espectáculo. Los colores inmediatamente anteriores a la aparición del sol cautivaban mi espíritu de una forma que ningún dibujo de las emanaciones del calor de la Antípoda Oscura podían igualar. Al principio pensé que mi arrobamiento era resultado del inusitado de la escena, pero incluso ahora, muchos años después, siento cómo aumentan los latidos de mi corazón ante el brillo sutil que anuncia el amanecer. Ahora sé que mi tiempo al sol, la penitencia diaria, era algo más que el mero deseo de adaptarme a las cosas del mundo de la superficie. El sol se convirtió en el símbolo de la diferencia entre la Antípoda Oscura y mi nuevo hogar, la sociedad de la que había huido, un mundo de pactos secretos y conspiraciones malvadas.
no podía existir a la luz del día. Este sol, a pesar de toda la angustia que me produjo físicamente, llegó a representar mi rechazo a aquel otro mundo oscuro. Aquellos rayos de luz reveladora reforzaron mis principios de la misma manera que debilitaron los objetos mágicos fabricados por los Drows. A la luz del sol, el Piwafwi, la capa protectora que había derrotado las miradas de los ojos enemigos, la prenda de ladrones y asesinos, se convirtió en un montón de harapos inservibles. Drizzt Do'Urden. La segunda parte se llama La Vigilante y dice de la siguiente manera: ¿existe en el mundo algo que pese más que la culpa sobre los hombros de un hombre? He soportado esa carga muchas veces. La he llevado durante mucho tiempo por caminos muy largos. La culpa es como una espada de dos filos. Por uno corta en nombre de la justicia, imponiendo una moralidad práctica sobre aquellos que la temen. La culpa, la consecuencia de la conciencia, es lo que separa a las personas de bien de la maldad. Dada una situación que promete una ganancia, la mayoría de los Drows matarían a cualquiera, pariente o desconocido, y se marcharían sin ninguna preocupación. El asesino Drow puede temer la venganza, pero no llorará por la víctima. Para los humanos, y también para los elfos de la superficie y todas las demás razas buenas, el sufrimiento impuesto por la conciencia superará cualquier amenaza externa. Algunas considerarán que la culpa, la conciencia, es la diferencia primaria entre las distintas razas de los reinos. En este sentido, la culpa debe ser considerada como una fuerza positiva. Pero hay otro aspecto en esta emoción. La conciencia no siempre sigue al juicio racional. La culpa siempre es una carga que se impone uno mismo, aunque en ocasiones no existan motivos. Es lo que pasó conmigo a lo largo del camino desde Menzoberranzan hasta el Valle del Viento Helado. Salí de Menzoberranzan cargado con la culpa de la muerte de Sagnafen, mi padre, sacrificado para salvarme. Entré en Blingenstone por la culpa del sufrimiento de Belwar Disengolf, el Sir Bernefli, mutilado por mi hermano. En el recorrido de muchos otros caminos soporté nuevas cargas. Clack, asesinado por el monstruo que me perseguía. Los Gnolls, a los que yo mismo maté. Y los granjeros, la más dolorosa, aquella sencilla familia campesina asesinada por el cachorro de Barge. Racionalmente, sé que no fue culpa mía, que aquellas acciones estuvieron fuera de mi control, o en algunos casos, como el de los Gnolls, que actué como era debido. Pero la razón es una mala defensa contra el peso de la culpa. Con el tiempo, alentado por la confianza de los amigos, me libré de muchas de aquellas cargas. Otras permanecerán siempre conmigo. Lo acepto como algo inevitable, y me ayudarán a guiar mis pasos futuros. Este, creo, es el verdadero propósito de la conciencia. Tercera parte. Montolio. Para todos los pueblos del mundo, no hay nada tan fuera de su alcance y al mismo tiempo tan profundamente personal y dominante como el concepto de Dios. La experiencia en mi país natal me enseñó muy poco sobre estos seres sobrenaturales, más allá de las influencias de la deidad Drow, de la malvada deidad Drow, la reina araña Lot. Después de presenciar los estragos de las obras de Lot, no me apresuré a abrazar el concepto de ningún dios, de cualquier ser que pudiese dictar los códigos de conducta y los preceptos de toda una sociedad. ¿Acaso la moral no es una fuerza interior? Y si lo es, ¿los principios han de ser dictados o sentidos? A esto sigue la pregunta sobre los propios dioses. ¿Son estas entidades seres reales o son la manifestación de creencias compartidas? Los elfos oscuros son malvados porque siguen los preceptos de la reina araña, o es Lot la culminación de la conducta malvada inherente a los Drows. De la misma manera, cuando los bárbaros del Valle del Viento Helado cargan a través de la tundra camino de la guerra, gritando el nombre de Tempus, señor de las batallas,
siguen los preceptos de Tempus o es Tempus sencillamente el nombre idealizado que dan a sus acciones? No sé la respuesta y he llegado a comprender que tampoco la saben los demás. No importa lo mucho que griten lo contrario, especialmente los sacerdotes de algunos dioses. Al final, para gran pena del predicador, la elección de un dios es exclusivamente personal, y esta elección está de acuerdo con el código de principios de cada uno. Un misionero puede reaccionar y engañar a los futuros discípulos, pero ningún ser racional puede honestamente seguir las órdenes de cualquier figura divina si dichas órdenes van en contra de sus propios principios. Ni yo, ni Dries Do'Urden, ni mi padre, Sagnafein, podríamos haber sido nunca discípulos de la Reina Araña. Y Wulfgar, del Valle del Viento Helado, mi amigo de los últimos años, aunque puede invocar al dios de la batalla, tampoco complace a esa entidad llamada Tempus, excepto en aquellas ocasiones en que utiliza su poderosa masa de combate. Los dioses de los reinos son muchos y diversos, o tal vez los muchos y diversos nombres e identidades corresponden a un mismo ser. No lo sé, ni me importa. Cuarta parte. Resoluciones. Ahora contemplo mi largo viaje como una búsqueda de la verdad de mi corazón, en el mundo que me rodea y en los temas principales del propósito y de la existencia. ¿Cómo se definen el bien y el mal? Llevaba dentro de mí un código moral, aunque nunca pude saber si había nacido con él, si me lo había enseñado Sagnafein, o si sencillamente se había desarrollado a partir de mis percepciones. Este código me forzó a abandonar Menzoberranza, porque a pesar de tener muy seguro cuáles podrían ser esas verdades, sabía fuera de toda duda que no las podría encontrar en los dominios de Lot. Después de pasar muchos años en la Antípoda Oscura, fuera de Menzoberranzan, y tras aquella primera experiencia horrible en la superficie, llegué a dudar de la existencia de una verdad universal. Llegué a preguntarme si, al fin y al cabo, había algún propósito en la vida. En el mundo de los Drows, el único propósito era la ambición, la búsqueda de ganancias materiales provenientes del ascenso de rango. Incluso entonces, aquello me parecía muy poca cosa, una razón que no justificaba la existencia. Te doy las gracias, Montolio de Bruch, por confirmar mis sospechas. He aprendido que la ambición de aquellos que siguen preceptos egoístas no es más que un desperdicio caótico, una ganancia mísera a la que sigue una pérdida infinita. Porque es cierto que existe una armonía en el universo, una sinfonía coral de felicidad para unirse al coro. Uno debe encontrar la armonía interior, debe encontrar las notas verdaderas. Hay otra cosa que se debe señalar referente a la verdad. Las criaturas malvadas no saben cantar. Quinta parte. En busca de un hogar. Qué diferente parecía el camino cuando dejé el huerto de Mushi de aquel que me había llevado hasta allí. Una vez más estaba solo, excepto cuando Wengivar respondía a mi llamada. Sin embargo, en este camino mi soledad era exclusivamente física. En la mente llevaba un nombre, la encarnación de mis principios. Mushi le había dado el nombre de su diosa, Mieliki. Para mí, ella era una forma de vida. Me acompañó a lo largo de todas las carreteras que recorrí. Me guió hacia la seguridad y combatió mi desesperación cuando fui expulsado y perseguido por los enanos de la ciudad de Abdar, una fortaleza al noreste del huerto de Mushi. Mieliki y la fe en mis valores me dio el coraje para presentarme en una ciudad tras otra a través de las tierras del norte. La recepción siempre era la misma, sorpresa y temor que rápidamente se transformaban en ira. Los más generosos que encontré se limitaban a decirme que me fuera. Otros me perseguían con las armas en la mano. En 2 ocasiones me vi forzado a pelear, aunque conseguí huir sin que nadie resultara malherido.
No le daba ninguna importancia a mis heridas y rasguños. Mushi me había dicho que no viviera como él, y los consejos del viejo vigilante demostraron ser, como siempre, verdad. Durante mis viajes por las tierras del norte conservé algo que nunca habría tenido, de haber permanecido en la soledad del huerto, la esperanza. Cada vez que aparecía un nuevo pueblo en el horizonte, el entusiasmo animaba mis pasos. Algún día me aceptarían y encontraría mi hogar. Imaginaba que ocurriría de pronto. Me acercaría a una puerta, saludaría y entonces me presentaría como un elfo oscuro. Incluso la fantasía estaba limitada por la realidad, pues sabía que la puerta nunca se abriría del todo ante mi presencia. Se me permitiría una entrada vigilada, un periodo de prueba muy parecido al que había soportado en Blingenstone, la ciudad de los Svirneflis. Las sospechas durarían meses, pero al final mis principios serían aceptados por lo que valían. El carácter de una persona valdría más que el color de su piel y la reputación de su raza. Mantuve viva esta fantasía a lo largo de los años. Cada palabra de cada encuentro en la ciudad imaginaria se convirtió en una letanía que me protegía contra los continuos rechazos. No habría sido suficiente si no hubiera tenido a Wengivar y ahora tenía también a Mieliki. Y bueno, ya para terminar, vamos a leer el epílogo. Digamos que es un cierre bastante interesante. Y como les digo, aparte de ser un cierre, también es una apertura a las nuevas historias que acompañan a Drizzt Do'Urden, en este caso ya con sus amigos, ¿no? En este libro en particular, en el libro del refugio, se narra justamente que él va conociendo una serie de personajes en la superficie, a un humano que es ciego en un huerto en el medio del bosque, después conoce a un enano y después conoce a una niña humana y digamos que empieza a tener como esta relación ya de amistad con las personas que es muy interesante y de eso es digamos sobre lo que se tratan las siguientes obras de Los Reinos Olvidados. Pero entonces, pues, este epílogo básicamente es el cierre de la historia personal de Drizzt, que es lo que conforma esta trilogía. De todas las razas de los reinos, ninguna es más difícil de entender o más desconcertante que la humana. Mushi me enseñó que los dioses, más que entidades exteriores, son la personificación de lo que hay en nuestros corazones. Si esto es verdad, entonces los muchos y diversos dioses de las sectas humanas, deidades de comportamientos muy diferentes, nos enseñan mucho sobre la raza. Si te encuentras a un halfling, a un elfo, a un enano o a cualquiera de las otras razas buenas o malas, tienes una idea bastante correcta de lo que puedes esperar. Hay excepciones, desde luego, y me pongo como el mejor ejemplo. Un enano será duro, aunque justo, y nunca conocí a un elfo dispuesto a cambiar los cielos abiertos por una cueva. En cambio, las preferencias de un humano solo las conoce él, si es que se aclara. Por lo tanto, en términos de bien y mal, la raza humana debe ser juzgada con mucho cuidado. He peleado contra viles asesinos humanos. He conocido magos humanos tan enloquecidos con su poder que destruirían sin piedad a todos los seres que se encuentren a su paso. Y he visto ciudades donde los grupos de humanos explotaban a los desafortunados, de su propia raza, viviendo en grandes palacios, mientras los otros hombres y mujeres, e incluso los niños, morían de hambre entre basura de las calles. Pero también he conocido a otros humanos, Catibrie, Mushi, Wulfgar, Argowald de Termalain, cuyo honor no puede ser cuestionado y cuyas contribuciones al bienestar de los reinos durante su corta vida superarán lo que han hecho la mayoría de los enanos y los elfos, que pueden llegar a vivir 500 años o más. Desde luego, es una raza desconcertante, y el destino del mundo está cada vez más en sus manos. Puede ser una situación compleja, pero nada aburrida. La raza humana es la única de las razas buenas,
capaz de sostener una guerra entre sus miembros con una frecuencia preocupante. Los elfos de la superficie son los que tienen más esperanzas depositadas en ella. Ellos, que viven tanto tiempo y han visto el nacimiento de muchos siglos, tienen fe en que la raza humana madurará para el bien de todos, que desaparecerá el mal de su seno y dejará el mundo para los que queden. En la ciudad donde nací, fui testigo de las limitaciones del mal, la autodestrucción y la incapacidad de conseguir grandes metas, incluso las metas basadas en la adquisición del poder. Por esta razón, yo también tengo mis esperanzas puestas en los humanos y en los reinos. Así, como son los más diversos, también son los más maleables, los que con mayor facilidad pueden estar en desacuerdo con aquello que saben que es falso dentro de sí mismos. Mi propia supervivencia ha estado basada en la creencia de que hay un propósito superior en esta vida, que los principios son una recompensa en sí mismos. Por lo tanto, contemplo el futuro con grandes esperanzas y con el convencimiento de que puedo ayudarlos a alcanzar grandes objetivos. Esta es mi historia, tan completa como puedo recordarla, y amplia hasta donde he deseado. Mi vida ha sido un largo camino lleno de tropiezos y dificultades, y solo ahora, después de haber pasado tantas cosas, soy capaz de contarla con toda sinceridad. Nunca podré recordar el pasado con una sonrisa, pues el precio ha sido demasiado terrible. Sin embargo, recuerdo muy a menudo a Sagnafen, a Belmar, a Mushi y a todos los otros amigos que dejé atrás. También he recordado con frecuencia a los muchos enemigos con los que me enfrenté, las muchas vidas que se truncaron por mis cimitarras. La mía ha sido una vida violenta en un mundo violento, lleno de enemigos dispuestos a acabar conmigo y con aquellos que estimaba. Me han alabado por el filo de mis cimitarras, por mis habilidades en la batalla, y debo admitir que yo también me he sentido orgulloso de mi capacidad en el combate. De todos modos, en los momentos de calma, cuando reflexiono sobre lo ocurrido, lamento que las cosas no hayan sido diferentes. Me duele recordar a Mazog Unet, el único drow que he matado. Fue él quien comenzó la pelea y, por cierto, me habría matado de no haber sido yo el más fuerte. Puedo justificar mis acciones en aquel día aciago, pero nunca podré aceptar su necesidad. Tiene que existir una manera mejor de resolver las cosas que no sea la espada. En un mundo tan lleno de peligros, donde al parecer acechan los orcos y los trolls a la vuelta de cada recodo del camino, aquel que es capaz de luchar a menudo es saludado como un héroe y recibe grandes aplausos. Yo digo que hay algo más que el manto del héroe, que la fuerza del brazo o la capacidad para el combate. Mushi era un auténtico héroe, porque había superado la adversidad, porque nunca vacilaba ante las situaciones más comprometidas, y sobre todo porque actuaba sometido a unos principios bien definidos. ¿Se puede decir menos de Belward Disengolf, el enano sin manos de las profundidades que hizo amistad con un drow renegado? ¿O de Clack, que ofreció su vida para salvarla del amigo? De la misma manera nombro héroe a Wulfgar, del Valle del Viento Helado, que se mantuvo firme a los principios por encima de la ansia de batalla. Wulfgar superó las malas enseñanzas de una infancia salvaje y aprendió a ver el mundo como un lugar de esperanza y no como algo que se debía conquistar. Y Bruenor, el enano que enseñó a Wulfgar esta importante diferencia, es el rey de más pleno derecho de todos los reinos. Encarna los mandamientos que más estima su pueblo, y ellos lo defenderían con la vida, dispuestos a morir, dedicándole una canción mientras agonizan. Al final, cuando mi padre encontró el valor para rechazar a la matrona Malicia, también él fue un héroe, Sagnafen, que a lo largo de casi toda su vida había perdido la batalla ante sus principios y su identidad. Acabó por ser el vencedor después de muerto. No obstante, ninguno de estos guerreros supera a la muchacha que conocí cuando llegué a 10 ciudades. Entre toda la gente que he conocido, ninguno vive de acuerdo con unas normas de honor y decencia tan elevadas como las de Catti Brie. Ella ha visto muchas batallas, pero sus ojos brillan con la claridad de la inocencia y su sonrisa resplandece sin mácula.
Triste será el día, y todo el mundo lo lamentará, cuando una nota discordante de cinismo rompa la armonía de su melodiosa voz. A menudo, aquellos que me llaman héroe se refieren solo a mi capacidad para el combate y no saben nada de los principios que guían mis cimitarras. Acepto el nombre por lo que vale, para satisfacción de ellos, no mía. Cuando Katy Bree me llamó héroe, entonces... Cuando Katy Bree me llame héroe, entonces dejaré que mi corazón se inflame con el orgullo de saber que he sido juzgado por mis principios y no por mi brazo armado. Solo entonces me atreveré a creer que el título está justificado. Y así acaba mi historia. Ahora me siento junto a mi amigo, el justo rey de Mithril Hall, y todo es quietud, paz y prosperidad. Este Drow ha encontrado su hogar y su lugar. Pero debo recordar que soy joven, que todavía me quedan 10 veces más años de los que ya he vivido, y que a pesar de mi actual felicidad, el mundo no ha dejado de ser un lugar peligroso, donde un vigilante no solo debe sostener los principios, sino también empuñar las armas. ¿Puedo creer que lo he contado todo? Pienso que no. Drizzt Do'Urden. Bueno, este es el cierre, el epílogo de esta obra. Y bueno, yo estoy muy feliz de regresar. Espero que sea del gusto de ustedes, los que a bien escuchan este programa. Y pues espero compartir con ustedes muy pronto más lecturas de fantasía y de ciencia ficción aquí en Estrellas y Dragones. Hasta la próxima.